la luz por las huellas de un pasado mal jugado que vistió de lágrimas su honor. Ve los días pasar en las crueles rejas que recuerdan ahí en donde está y también por qué. Pero sí conoció una libertad que fue mayor cuando aceptó al que lo perdonó. Libres somos por aquel que dio su vida, derramó su sangre por amor, Él lo demostró y a pesar de todo, libres. Él puede ver la luz porque aquel que le recibe vive libre a pesar de toda condición. Dios nos dejó su paz para que podamos compartir la vida y saber cuál es la única verdad. Libres, ya no hay más cadenas en el alma. La única verdad nos transformó y en la adversidad Dios nos hace aún libres. Libres somos por aquel que en una cruz se entregó. Libres somos por aquel que tanto, tanto nos amó. Inocentes, inocentes, libres, ya no hay más cadenas en el alma. La única verdad nos transformó y en la adversidad Dios nos hace aún libres. Como ciego, ¿no? Pero lo que Dios quiere que abramos es los ojos del corazón, los ojos del alma. Y ese es el propósito del Evangelio, de ver la realidad de cada uno de nosotros perdidos, hundidos en la miseria del pecado, ciegos espiritualmente. Y quiera Dios en esta noche puedas ver la luz de Cristo, esa luz que alumbrará tu corazón y te llevará a reconocer a un Dios tan grande que ha venido a buscar y a salvar nuestras vidas para llevarnos al cielo. Él dijo que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y este es el propósito de la inmensidad de su amor para con toda la humanidad. Y de que todos se arrepientan. Dado eso, no todos van a llegar al cielo. Es el único camino de poder llegar al cielo y ser perdonados por la gracia de Dios, es refugiarnos, es creer en Cristo como nuestro suficiente Salvador personal. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de los Hechos. Hechos, el capítulo 26, que nos narra la historia del apóstol Pablo allí en cadenas frente al rey Agripa, el gobernador Festo, donde expone él su condición como fiel cristiano después de la persecución antes de conocer a Cristo. Expone su testimonio fiel
frente a aquel rey Agripa. Y esto es lo que venía a hacer frente a este rey. A pesar de que los judíos querían matarle, ¿no es cierto? Es por eso que llega hasta este punto donde frente al rey Agripa presenta lo que Dios, por medio del Señor Jesús, vino a hacer a este mundo, que cambió su misma vida en ese día glorioso cuando Él le alumbró con ese resplandor de la gloria y pudo caer a los pies de Cristo. Y dice el versículo, el capítulo 26, versículo 12, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual soy yo, excepto esta cadena. Hasta aquí nomás, con la ayuda de la palabra de Dios, seguidamente veremos algunos versículos. Narra su testimonio de lo que él era Pablo, un perseguidor de los cristianos, y expone esa conversión que tuvo en aquella manifestación gloriosa del Señor Jesús, llamándole Saulo, Saulo, en aquel momento. Lo vemos allí en el capítulo 8. Y él aquí expone su testimonio fehaciente de lo que Dios había hecho con su vida, transformándole, cambiándole y haciéndole el apóstol de los gentiles, de los judíos, apóstol de Jesucristo y siervo de Jesucristo, apóstol. Qué bendición es la obra preciosa que Dios puede hacer en nuestra vida. De la misma manera que lo hizo con Pablo, en este día también lo puede hacer contigo. Muchos de los aquí presentes pudimos experimentar ese día glorioso, cuando la luz del Evangelio resplandeció en nuestros corazones. Dice el versículo 12,
ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Sí? Fue mientras estaba en una de esas expediciones en el extranjero que tuvo lugar en su vida una gran experiencia transformadora. Iba con documentos oficiales para arrestar a los cristianos, para castigarlos. Pero dice que a mediodía fue abrumado por una visión de gloria, una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la luz de Cristo. Y quiera esa luz pueda resplandecer en esta noche tu corazón. Él es la voz que mis oídos abrió. Él es la luz que a mi alma resplandeció. Él es el resplandor de la gloria para nuestra alma que está en tiniebla. Esta voz también añadió las reveladoras palabras: dura cosa te es dar contra el aguijón. Aguijón es una realidad, una aguijada, un instrumento muy aguzado que usaban en aquel momento, empleado para obligar a animales tercos a seguir adelante. Pablo había estado coceando contra las aguijadas de su propia conciencia, pero más importante aún, contra la voz de la convicción del Espíritu Santo. Nunca había podido olvidar en aquel momento a los pies de Esteban cuando estaba siendo apedreado moribundo allí a los pies de él, su ropa a los pies de él. Nunca había podido olvidar la serenidad y gracia con la que había muerto Esteban. Había estado luchando contra él mismo. Y el versículo 15 dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Esa voz que pudo escuchar, pudo realmente testificar ante aquel rey Agripa las palabras que pudieron cambiar y enternecer su corazón de piedra y aterrador contra los mismos cristianos para matarles. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? La voz contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús habrá preguntado: ¿cómo podía ser? ¿No había sido crucificado y sepultado? ¿Acaso sus discípulos no habían robado el cuerpo y lo habían depositado en algún lugar secreto? ¿Cómo podía estar hablando Jesús ahora? La verdad pronto amaneció en el alma de Pablo. Jesús había sido verdaderamente sepultado, pero había resucitado de entre los muertos. Había ascendido al cielo, desde donde ahora se dirigía a Pablo. Al perseguir a los cristianos, Pablo estaba persiguiendo al maestro de ellos, y al perseguirle había estado persiguiendo al Mesías de Israel, el mismo Hijo de Dios. Y el versículo 16 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, una obra tremenda que Dios le iba a encomendar hacer. Esa luz que resplandeció su corazón pudo hacer que Pablo, aquel corazón duro, pudiera caer enternecido a los pies de Cristo, diciendo: Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Me imagino aquel momento tremendo que Pablo pudo experimentar en aquel encuentro y en aquella voz que desde los cielos él podía escuchar. Y quiera en esta noche puedas tú también, si no has conocido a Cristo, oír esa voz. Seguramente no va a ser del cielo, pero es su palabra, la voz de Dios que está hablando a tu corazón para que puedas llegar al conocimiento de la verdad. Pablo, un fiel ministro, un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, manifestando el arrepentimiento de los pecados, que Cristo había muerto, que Cristo había resucitado por nuestros pecados, y nos da la bendición de poder nosotros también tener el perdón de los pecados, la vida eterna que Él nos ofrece. Voy a ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto.
Aquellas cosas que él había manifestado en aquel momento iban a hacer para potenciar su ministerio y llevar adelante lo que él había podido experimentar en aquel encuentro con el Señor Jesús. Dice, librándote de tu pueblo, lo iba a sacar de aquella persecución para que siguiera corriendo el evangelio que es hasta aquí que a nosotros nos ha llegado. De tu pueblo de los gentiles y a quien ahora te envío. ¿Para qué? Dice, para que abras sus ojos. Y quisiera detenerme en este versículo tan precioso. Para que abras sus ojos. Su palabra es verdadera. Su palabra es la que muchos de los presentes hemos oído y hemos conocido esta gran verdad, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. El mismo apóstol podía decir, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Bendito y glorioso Dios, que nos dio la bendición más grande, su Hijo Jesucristo, para salvarnos, para perdonar nuestras iniquidades y nuestros ojos, para que abra sus ojos. Miren, hay una linda historia de aquel encuentro del Señor Jesús allí en Marcos, el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 46, cuando el Señor Jesús viene saliendo de Jericó, y al salir de Jericó, él y su discípulo, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Miren qué condición en la que se encontraba este hombre. No nos olvidemos las palabras que el Señor le encomienda a Pablo, para que abras sus ojos. Dice, para que abra sus ojos. El Señor Jesús abrió los ojos de aquel mendigo, de aquel ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, diciéndole, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Él había escuchado que el Señor Jesús iba saliendo de Jericó. Conocía el poder maravilloso de Dios sobre la persona del Señor Jesús, sanando y testificando el nombre de Dios el Padre con poder y gloria en todo lugar. Y es por eso que aquel hombre acude a los gritos, exclamando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que el Señor Jesús se detiene. Mandó a llamarle. Ah, es la voz del corazón. Abre mis ojos, oh Cristo. Hemos cantado. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos del corazón. Quiera Dios en esta noche tú te des cuenta que si no abres tus ojos para ver tu condición, el estado calamitoso en la cual nos encontramos delante de Dios, no vas a poder caminar en los caminos de Dios. No vas a poder disfrutar de la luz de Cristo. Dice que aquel hombre, le preguntó el Señor Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y estas tendrían que ser tus palabras, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos a Bartimeo que él estaba junto al camino, mendigando. Esta era su situación. Cuando el Señor Jesús le da esa bendición de darle la vista, dice que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué condición más favorable, qué condición más extraordinaria de lo que Dios puede hacer en cada uno de nuestros corazones. El día que conocimos a Cristo como nuestro Señor personal, Él, que es la luz, que resplandeció a este mundo, nos lleva y nos ilumina y nos muestra el camino a seguir. Dice el versículo que hemos leído, ¿para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hay una condición, primero, abrir nuestros ojos, los ojos del corazón. ¿Para qué? Para ver
situación en la cual nos encontramos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Qué preciosas palabras. Allí en San Juan, el capítulo 3, vamos a leer algunos versículos allí. Capítulo 3 de San Juan, dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es por eso que el Señor Jesús vino a este mundo. Miren lo que dice el capítulo 1 de este mismo libro. Capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, a este mundo. Qué bendición tenemos los seres humanos en este tiempo de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios, de poder ser iluminados por aquella luz resplandeciente que es Cristo el Señor. Dice el salmista allí en el Salmo 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Mi querido amigo, si no has recobrado la vista, es imposible poder encontrar la luz que es de Cristo. Primeramente, tienes que preocuparte por encontrar la vista que Dios te quiere dar. Esa visión espiritual que Dios te da cuando tú abres tu corazón para conocer a un Dios tan grande. Un Dios que te ama, un Dios que quiere llenarte de bendiciones y poder caminar en un mundo de tantas tinieblas en la luz que es Cristo el Señor. Allí en el versículo, capítulo 8, versículo 12 dice, yo soy, la otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que aparte de darnos la luz que alumbrará nuestro camino, Él nos dará la bendición tan grande de la vida. Tendrá la luz de la vida. Qué bendición tenemos en abrir nuestro corazón, en abrir nuestros ojos a Cristo, para que Él pueda cambiar nuestro estado delante de Él. Y dice, y de la potestad de Satanás a Dios. Dios quiere bendecirte, porque en este momento estamos sujetos, si no tienes a Cristo, estás sujeto a aquellas cadenas que hemos cantado, esas cadenas del pecado, que te tienen sujeto, que te tienen cada día más en una desesperación sin poder disfrutar de la vida, esta vida abundante que Dios te quiere dar. ¿Por qué? Porque tenemos un alma, y ese alma necesita ser llenada de Dios, no hay otra. La luz de Cristo es la única que resplandece nuestros corazones en la faz de Jesucristo y nos lleva cada día a poder disfrutar de esta bendición tan grande de vivir en esa plenitud del Espíritu Santo y con esperanza, viendo la gloria del Señor. Dice, de la potestad de Satanás. Segunda Corintios, el capítulo 4, estoy leyendo algunos versículos para que podamos ver. Dice el versículo, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, en los cuales, dice,
el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz. Este es el Evangelio que predicó, que el Señor Jesús le dijo al apóstol que manifestara. Y este es el Evangelio que hemos creído, muchos de los aquí presentes, y este es el Evangelio que predicamos, que Cristo vino al mundo, y esa luz puede alumbrar tu corazón, puede darte la vista, para que salgas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo y de esas garras que te tienen sujeto, que es Satanás. Dice el apóstol allí en Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ah, mi querido amigo, Satanás se disfraza como ángel de luz, como ángel de luz. Y es por eso Dios te quiere dar la victoria, salir de ese estado en la cual te encuentras, para darte la bendición de estar en sus manos y poder disfrutar cada momento, a cada instante de tu vida, de esa protección divina que Dios te da, saliendo de ese estado en la cual nos encontramos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y seguimos, dice, ¿para qué? Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe que es en mí. Qué palabra más preciosa. Este versículo realmente me cautiva porque fue un versículo que el apóstol pudo oír de una manera tan especial para manifestar el nombre del Señor. Allí el apóstol podía decir que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y es por eso que en esta noche os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Él, reconciliados con Él. Tenemos que ir a la cruz de Cristo para encontrar ese refugio, ese perdón para nuestras almas y poder encontrar estas bendiciones que tenemos, de que Él ha de abrir nuestros ojos, para que nos convirtamos de la luz, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que recibamos por la fe, por la fe. Es la fe la que nos lleva a poder realmente desatar todas aquellas artimañas que Satanás puede poner en nuestra mente, en nuestro corazón, para no oír la palabra de Dios. Es la fe la que nos lleva al camino de la redención. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Allí está la base de la bendición de poder encontrar un Dios tan grande, un Dios que descendió de los cielos, que ocupó nuestro lugar allí en la cruz, cargando en sí el pecado de cada uno de nosotros, con un solo propósito, de llevarnos al cielo. Y si Él demora su venida, vivir con esperanza, vivir con ese propósito maravilloso de saber que tenemos un Dios que nos ama y que nos está acompañando en este transitar de esta vida, a pesar de las vicisitudes que pueden aparecer, a pesar de los conflictos, a pesar de tantas cosas adversas que podemos pasar. Dios nos tiene en sus manos. Y es por eso que te invitamos en esta noche a que puedas creer por la fe a Cristo el Señor. Dice perdón de pecados, perdón de pecados. Allí en Romanos el capítulo 4, versículo 7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos, son cubiertos. Palabras tremendas. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados. Romanos el capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están
destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que con fe predicamos este evangelio, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y gracias porque un día pude experimentar en mi vida ese encuentro maravilloso con el Señor mi Salvador. Y es por eso que podemos manifestar su nombre para salir de ese estado calamitoso en la cual nos encontramos. Pecado comenzó con Satanás. Comenzó por Satanás. Entró en el mundo a través de un hombre, Adán. Fue y es universal, con la única excepción de Cristo. Acarrea castigo de muerte espiritual y física. No tiene remedio sino únicamente en la muerte de Cristo como sacrificio para limpiarnos de todos nuestros pecados, la cual se apropia por la fe. Quiera Dios en esta noche puedas encontrar esa salvación, ese perdón de todos tus pecados. ¿Cómo hacer? Abriendo tu corazón a Cristo y yéndole a Él con fe. Dice, reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados. Allí en el capítulo 10 de este mismo libro de Hechos, el versículo 42 dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. De este dan testimonio. Ellos daban testimonio. Nosotros en este tiempo damos testimonio que Cristo vino al mundo para perdonar nuestros pecados. Y hemos recibido la reconciliación por medio de la obra de Cristo allí en la cruz. El capítulo 13 de este mismo libro, versículo 37, dice, más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. El único que puede perdonar nuestros pecados por esa sangre que él vertió allí en la cruz, la cual él derramó para que nosotros, yendo a él con fe, reconociendo nuestro estado de pecadores delante de él, podamos recibir el perdón de todos nuestros pecados. Quiera Dios en esta noche puedas encontrar al Señor de la gloria y poder realmente disfrutar de esta nueva vida que es en Cristo, el Señor Jesús. El apóstol Pablo pudo caminar llevando el Evangelio hasta exponer su misma vida por la causa de Cristo, llevando a las almas este Evangelio poderoso que Dios le había encomendado. No era un Dios muerto, no era un Dios en una ficción, no era un Dios vivo y verdadero que había alumbrado su corazón en aquel momento, cayendo a los pies y reconociéndole como Señor y Salvador. Y dice, y herencia entre los santificados. Qué preciosa promesa el Señor nos ha dejado. Herencia entre los santificados. Miren lo que dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué bendición tenemos, mis queridos amigos. ¿Quieres creer en Cristo? O quizás estás como este hombre, Agripa. El apóstol Pablo lo fue llevando para que pudiese
no desentender de lo que sabía. Ustedes fíjense que él le sigue manifestando todo lo que en la historia de Israel se conocía, del versículo en adelante, y va manifestando todo lo que Dios había dicho por los profetas, y él conocía todo esto. Y llega al versículo 27 y dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice, yo sé que crees, le dice el apóstol. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? El apóstol le dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy. Ah, tremendas palabras. Mire, mi querido amigo, en esta noche que has escuchado la palabra de Dios, este mensaje glorioso de parte de Dios, manifestado un día al apóstol Pablo, y a los que estamos hoy día oyendo, muchos ya del Señor, que pudimos un día entender nuestro estado delante de Dios, pecadores hundidos en la miseria del pecado, pudimos entender que necesitábamos caer a los pies de la cruz, a los pies de Cristo. Quiera Dios en esta noche tú puedas también de la misma manera actuar como lo hizo el apóstol Pablo. No como este hombre que se quedó por poco, me persuades. Hay un himno que dice, te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer. Pues, ¿por qué dices a Jesucristo, hoy no, mañana sí? Mañana te seguiré. Tremendas palabras. ¿Te sientes casi resuelto ya? Pues dice, vence el casi. Con Cristo ven, porque hoy es tiempo. Mañana, sobrado tarde, pudiera ser. Sabes que el casi no es de valor. En la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Miren, el casi no nos salva. En esta noche la palabra de Dios ha sido expuesto a tu corazón, así como el apóstol Pablo un día pudo oír las palabras desde el cielo y haciéndole entender esa voz penetrante que partió su corazón y lo hizo caer a los pies. Si su palabra en esta noche no ha tocado tu corazón y estás como este hombre, Agripa, como este rey Agripa, por poco me persuades a ser cristiano, sin lugar a duda, no tendrás la bendición y la posibilidad de un día entrar a los cielos. Dice que el que no cree ya ha sido condenado. La duda o el casi me persuades te lleva a la condenación eterna en el infierno. Y que era mi amigo, estamos pendientes de que la muerte está enfrente nuestro. Nadie se escapa de esto. Es por eso que necesitamos ir al Salvador, para encontrar la salvación y el perdón de nuestras almas y poder así disfrutar de ahora en más de la bendición del cielo para cada uno de sus vidas. Quiera Dios en esta noche puedas hacer esta simple oración: Señor, soy un pecador. Soy un pecador. Me arrepiento, quiero que tú me perdones, que tú me limpies con tu sangre preciosa. Y Él estará presto. Él estará presto oyendo tu voz, ese clamor que sale de lo más profundo de tu corazón, así como lo hizo Bartimeo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Puedas en esta noche clamar al Salvador y decir: ten misericordia de mí, soy un pecador. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Y es la sangre, es la única que nos limpiará de todos nuestros pecados, para poder estar listos, preparados para ese encuentro inevitable con Dios, nuestro juez justo y salvador, el Señor Jesús, que en la gloria estará esperando. Dice que aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Y es por eso que hay una triste y horrible condenación para aquellos que, habiendo oído en esta noche la palabra, no han hecho caso omiso a este mensaje glorioso de parte de Dios a todos nuestros corazones. Quiera Dios bendecir su palabra y que por medio de ella muchos puedan conocer a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el Señor Jesús. Esta ofrenda de tu amor para esta humanidad que yace cada día más en las tinieblas. En esas tinieblas que no pueden de ninguna manera salir, sino solamente con el poder maravilloso de Dios. Pero tienes que tú abrir sus ojos, que su espíritu, que su vida espiritual, esa vista que solo tú puedes poner en el ser humano, puedan ser abiertos en esta noche y conocer un Dios tan grande. Esa luz verdadera que vino a este mundo para iluminar nuestros corazones y poder disfrutar de la luz de Cristo que resplandece en nuestro andar, en nuestro caminar. Padre, dejamos tu palabra en tus manos, agradecidos por todo, en el nombre del Señor nuestro Salvador. Amén.